Bueno, podéis sentaros. Bueno. Al principio de la reunión no quise tampoco desviar el foco del personaje principal que hoy aquí adoramos, al cual cantamos, ¿verdad?, de Cristo. Ahora vienen un poco los formalismos y no solo quería decir que sois bienvenidos los hermanos. Gracias Eva, Antonio, gracias a los hermanos, todos. Gracias, por supuesto, al pastor Antonio, nuestra hermana Mari, queridos y amados. No es que seáis bienvenidos, es que formamos parte. Por eso yo decía que aquí está la iglesia. No hay y no existen diferencias ninguna. Así que damos gracias de que todo el cuerpo de Cristo esté aquí presente. Aquellos que han puesto su fe por la gracia de Dios en Cristo. Aquellos que han sido redimidos de la esclavitud del pecado y han sido trasladados al reino de Jesucristo, Señor nuestro. Damos gracias por ello. Y el pastor Antonio me comunicaba que el hermano Isaías no podía asistir, andaba mal, y me gustaría que ellos pasaran por aquí, el pastor Antonio, la hermana Mari, y podamos orar también por él. ¿Os parece bien? Y también que nos digáis unas palabras de ánimo. Por aquí. Vamos a orar por nuestro hermano, pastor Isaías. Damos gracias. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, que habita, que mora en nosotros, Señor, que ha sido aquí puesto, colocado en nuestros corazones, para que Él nos guíe y nos ilumine. Te damos gracias, Señor, por toda la grey rescatada para tu sola gloria, Señor. Te damos gracias por tus pastores, por aquellos ancianos que sirven en la iglesia, Señor, que están permanentemente alertas, oh Dios mío, de que tu palabra sea glorificada, corra y sea glorificada. Amén. Te damos gracias por ellos, te damos gracias por el hermano pastor Antonio, por nuestra querida y amada hermana Mari, por todo lo que comprende el Evangelio que operó en ellos hace tantísimo tiempo, Señor, y que perdura en el tiempo. Tu palabra no pasa, permanece para siempre, Señor. Cielo y tierra pasarán, pero ella permanecerá por siempre. Queremos poner, Señor, delante del trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro a tu siervo Isaías, a todo lo que compone su vida, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos, Señor, para que tú operes también. Sabemos que tú eres el Dios de los milagros. Amén. Oh Señor, que lo puedes todo. Para ti no hay nada imposible, oh Dios mío. Y rogamos, Señor, conforme a tu plena voluntad, Señor, tú alivie, reconforte el corazón de tu siervo. Sí, Dios mío. Oh, te lo rogamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Te rogamos, Señor, que tú hoy toques nuestros corazones una vez más, Señor. Que tú hoy una vez más nos hagas ver la gloria de Cristo, el Evangelio, Señor, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ese Evangelio, Señor, que nos ha salvado. Ese Evangelio, Señor, que ha puesto unas expectativas nuevas, novedosas en nuestra vida, Señor, y que es el centro de nuestro corazón. Amén. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Hermano, una palabra. Sí, bueno, que estamos muy contentos por el recibimiento. Bueno, es como dice, ya somos uno en el Señor. Amén. Pero que bueno es que el corazón de ellos siempre es tan abierto, ¿no?, para recibirnos, ¿no?, con tanto cariño, con tanto amor, ¿no? Que nosotros, bueno, para nosotros una fiesta venir aquí por verlo a ellos, ¿no? De ver, bueno, la amabilidad, el amor de Cristo en ellos, ¿no? Que como ellos comparten lo que tienen
para por nosotros también, que estamos ahora mismo en una situación de que el templo nuestro pues está deteriorado, no nos atrevemos a entrar porque el techo se puede caer algo, en fin. Entonces, bueno, a 5 hemos venido ya 2 veces, pero bueno, le damos las gracias a los hermanos por ello, ¿no? Y otro tema, otra cosa es esto, que el Señor tiene sus propósitos. Amén. Y aunque estemos así, tiene su propósito. Aunque Isaías esté malo y enfermo, tiene sus propósitos también, ¿no? Estamos en las manos de Dios, ¿no? Seguro, ¿no? Y yo digo como el salmista, ¿no? Jehová cumplirá su propósito en mí. Solamente ahora tenemos que pedir, Señor, no abandone la obra de tus manos. Amén. Y el Señor no va a abandonar la obra que comenzó con nosotros. Entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para comprarnos. Amén. Para que seamos suyos. Y qué bueno es que hasta el día de hoy el Señor pues, nos ha ayudado, ¿no? Así que os animamos, hermanos, que el Señor cumplirá su propósito en mí y en vosotros, cada uno. Esto lo tenemos que decir todo. El Señor nos ha cogido para cumplir un propósito. Muchas veces tarda más, tarda menos, nosotros muchas veces paramos, frenamos, no importa. La misericordia, como estábamos hablando, del Señor es nueva cada mañana. Olvídala de ayer y comienza una misericordia nueva. Al otro día, olvídala y empieza otra nueva. Dios es tremendo, es maravilloso, ¿no? Y sabemos que el Señor cumplirá su propósito. Amén. Y el deseo nuestro, ¿no? Yo creo de todo, ¿no? Que el Señor cumpla su propósito a nosotros. Amén. Que el Señor bendiga. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor por este tiempo. Me quedé con la frase de todos mis planes los rindo a ti, Señor. Todos mis planes. Y esta es la idea hoy del Evangelio que vamos a predicar. Si me acompañáis al Evangelio de Marcos capítulo 9, estamos haciendo una serie con los hermanos de Gibraltar y también tenía la intención de compartirlo con vosotros. Marcos 9, 30 al 37. Y dice la palabra del Señor así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais? ¿Qué discutíais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a orar también por la palabra. Le damos gracias, Padre, Dios bendito, por tu palabra que es bendita en sí, tu palabra de gracia que ha sido derramada en nuestros corazones, por esta locura de la predicación, como dice el apóstol. Oh Señor, por la locura de la predicación, nuestras almas, nuestro corazón ha sido revertido, ha venido a ti, Señor. Te damos gracias por ello. Te pedimos que tu Santo Espíritu hoy nos dirija, ilumine nuestro entendimiento, Señor, toque nuestros corazones una vez más, abra la puerta, Señor, de la humildad y podamos, oh Dios, a obedecerte, decirte, Señor, sí, rindo todo mi corazón, todos mis planes, los rindo a ti. Te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, hermano. Muy bien. Bueno, titulaba este sermón Expectativas equivocadas.
expectativas equivocadas. Y yo espero que todos sepan lo que son expectativas. Si no lo digo, ¿no? Expectativas pues son planes, horizonte, futuro, expectación, todo este tipo de cosas que todos tenemos en nuestra vida, en nuestros corazones, es algo normal. Todos solemos tener expectativas de futuro a corto y a largo plazo, pero todos tenemos expectativas. Expectativas en ocasiones sobre una persona que finalmente a lo mejor nos defraudó, aunque no olvidemos que nosotros también defraudamos. Expectativas sobre uno mismo, que a veces no llegan a cumplirse, expectativas en el trabajo, expectativas en los estudios, tienes expectativas sobre tu propia iglesia, expectativas de pensar o creer que el Evangelio no implica sufrimiento, sino solo prosperidad y salud. Relegarte al último lugar para ser el primero, lo está diciendo aquí el Señor. Nadie quiere ser el último hoy en día. Hoy todo el mundo quiere ser el primero en una sociedad tan competitiva. Déjame decirte algo, hermano. Tener expectativas o aspiraciones no es algo malo en sí, hermano. Es noble, es de humanos, pero puede convertirse en un terreno inestable o un problema cuando se saca del foco del Evangelio. Y esto es lo que quiero hoy, ¿verdad?, que veamos. En otras palabras, deciros que el Evangelio está relacionado, como decía el cántico de los hermanos, todo lo rindo a ti, Señor. El Evangelio debe de estar y está relacionado con todo, absolutamente todo lo que acontece en nuestras vidas. Sin el Evangelio, nuestras expectativas carecen de sentido. Y esto es lo que quiero que veamos, hermanos, con la ayuda de Dios. Vamos a tratar 3 puntos o escenas en este sermón. Trataremos los versículos 30 al 32, que yo le ponía el encabezado del centro de toda expectativa se encuentra en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Escena número 2. Versículos 33 y 34, una expectativa errada o equivocada. Versículos 35 al 37, nuestra tercera escena que yo le llamaba una lección o un baño de humildad. Una lección de humildad. En nuestra primera escena, el centro de toda expectativa es la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Dice aquí el Evangelio de Marcos, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Vemos este secreto mesiánico, no quería el Señor, dar a relucir, ¿no?, su obra de momento. El Evangelio hasta los capítulos 8 se había había habido un despliegue de todo el poder y la gloria de Jesucristo. El Señor había hecho milagros a raudales, había tomado autoridad sobre los demonios. Él había dicho al mar, calla, enmudece, cálmate. Pero ahora entramos en el clímax, en un terreno del Evangelio, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Y ya aquí no todo gusta. No todo es agradable. Todos tenemos esa imagen de un evangelio que todo nos hace prosperar, que todo va sobre ruedas, que todo debe de sanarse, curarse, que todo debe de ser próspero. Y no es la realidad del evangelio que nosotros vivimos y predicamos, hermano. La enfermedad viene, el sufrimiento viene. La prosperidad no es siempre. Hay momentos que son bajos en nuestra vida. Momentos en los que tenemos dificultad en nuestro trabajo, hermanos. Pero el centro y el foco debe de estar situado en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Cuando salimos de ese foco ya se nos nubla la mente.
Él enseñaba, dice el versículo 31, a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntar al Señor. Y os pongo un poco en el contexto, en el versículos 30 al 31, él caminaba por Galilea y el autor, Marcos, nos dice que Jesús enseñaba a sus discípulos. Y él lo que quiere resaltar aquí, en estos versículos, es el corazón del Evangelio, hermano, que está situado, repito, en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Algo anunciado, como vimos ya, que creo que estuvimos la otra vez, anunciado momentos antes en Cesarea de Filipo, tras la confesión de Pedro, donde su mismo discípulo trata de reconvenirle. Pedro rechaza de plano este evangelio de la muerte, el sufrimiento de Jesús. La respuesta del Señor es rotunda: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas, no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Pedro, hermanos, no identifica a Jesús con el siervo sufriente anunciado por los profetas. Pedro solamente ve en Jesús a un rey político y triunfante que va a derrotar a todos sus enemigos. Y las dos cosas son verdad. Jesús insiste. Jesús se identifica con la figura mesiánica dotada de autoridad y poder que establecerá su justicia, el Hijo del Hombre, anunciado por profetas como Ezequiel y Daniel. Pero también revela a su vez su identidad de siervo. Él viene a sufrir. Él viene a dar su vida por los pecados de su pueblo. Él viene a padecer y Él va a resucitar. Esta es la expectativa correcta para todo creyente o cristiano, hermanos. Esta es la expectativa, la gran verdad. Jesús va a derrotar a todos sus enemigos. Es el rey triunfante, pero también es el siervo que viene a sufrir y padecer por su pueblo, por los pecados de su pueblo. En el versículo 32, sus discípulos no entienden lo que les está diciendo. Deben preguntarle, ¿por qué? Hermanos, déjenme decirle una cosa: siempre ha existido tensión y existirá entre la comprensión humana, lo que tenemos aquí encajado, y el Evangelio de Jesucristo. Siempre hay tensiones. Por tanto, vemos que en 3 ocasiones muy cercanas en el tiempo, el autor del Evangelio, Marcos, pone el énfasis en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Lo vemos aquí, cuando Pedro lo niega. En el capítulo 8, versículo 31, él comienza a enseñarles que al Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y morir y resucitar después de 3 días. Vuelve a insistir aquí Marcos en el capítulo 9, versículo 30, donde lo hemos visto: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, y después de muerto resucitará al tercer día. Lo volvemos a ver también ese énfasis en el capítulo 10, versículo 33, subiendo a Jerusalén, el Señor también dice aquí: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, le escarnecerán, le azotarán, le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Marcos es insistente, hermanos, en esto. Y pretende mostrar aquí en el texto que los discípulos no ven esto con claridad. No ponen su mirada en la expectativa correcta, que es el Evangelio, la persona, la obra de Jesús. No. Ellos tienen la mente ocupada en otras cosas. Están en otra cosa, como quién será el mayor entre nosotros, o quién se va a sentar a tu diestra o a tu izquierda. A fin de cuentas, si vemos aquí, ¿no?, ellos están allí discutiendo. A fin de cuentas le podrían decir: bueno, Señor, somos tus discípulos, ¿no? Realmente somos los que confiamos y te seguimos. ¿Qué lugar vamos a ocupar en ese reino, no? Esa es la pregunta que ellos hacían. ¿Cuál será nuestra posición? ¿En qué lugar estaremos? Error. Expectativa equivocada.
Entonces, mi hermano, ¿cuál es la expectativa correcta y central? ¿Sobre quién y qué cosa está el foco puesto en el Evangelio? ¿Cuál es el corazón de esta buena nueva de salvación? Jesús lo enseña repetidamente, hermanos. Todas las miradas del Antiguo Testamento y todas las miradas del Nuevo Testamento están puestas únicamente sobre la persona y la obra del Hijo del Hombre, de Jesús, de Jesucristo el Señor, en su muerte y en su resurrección. ¿Dónde está tu mirada puesta? ¿Dónde tienes tu corazón y tu mente enfocados? Hermanos, entendamos qué significa la muerte y la resurrección del Señor. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío, griego, es para todos, hermanos, para todos los que ponen su confianza en Cristo Jesús. En el Evangelio dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué bueno, hermanos. Gálatas 1:4 dice, en el Evangelio, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Efesios 1:7 dice, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados por las riquezas de su gracia. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. Esta es la expectativa central de todo lo que pensamos y de todo lo que vivimos. Pero ¿en qué estaban pensando ellos, sus discípulos? ¿En qué Evangelio habían creído ellos? ¿Dónde tenían ellos puestas sus expectativas? ¿Dónde? Y tú, mi hermano, ¿qué tipo de evangelio has fabricado a lo mejor en tu mente? ¿Dónde tienes puestas tus expectativas? ¿Dónde? Y esto nos lleva a nuestra segunda escena, que yo titulé Una expectativa errada, versículos 33 y 34. Ellos discuten sobre quién será el mayor, el más importante, el de más peso, el número uno, el rockstar, el mayor influencer. ¿Quién? ¿No os suena todo esto? Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino ellos habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y como hemos visto, las declaraciones del Señor sobre su obra, su muerte, su resurrección, se repiten, se intensifican aquí, hermanos, porque Marcos quiere hacernos ver que esa es la cumbre, lo de más importancia, lo más relevante para tu vida y para la mía, hermanos. Poco después descienden a la región de Judea en el capítulo 10. Nuevamente el Señor, como he repetido antes, vuelve a decir lo mismo. Y sorprendentemente, en esa declaración del capítulo 10, versículos 33 y 34, Santiago y Juan le piden que les concedan su gloria sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda, nuevamente. No han entendido nada, hermano. Absolutamente nada de lo que realmente es el Evangelio. Cuando los demás escuchan las declaraciones de estos dos discípulos, dicen que todos se enojan. Y el Señor los llama y les dice, en el capítulo 10, versículos 42 y 45, en nuestro contexto, dice, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el Evangelio, hermanos.
Y Jesús los pone en perspectiva. Jesús nos pone en perspectiva cada vez que acudimos a su palabra, hermano. El Señor le dice, perdéis de vista lo más importante y el verdadero sentido del Evangelio para poner vuestras miras en vuestras expectativas equivocadas. Buscáis posición, buscáis poder, buscáis egoísmo, buscáis capricho, buscáis el ser servido, buscáis ser el centro de todas las miradas. ¿No suena eso? Ellos habían creído o pensado en un evangelio que se mira al ombligo, para sí, y no mira ni a Jesús, ni mira al prójimo. Es un evangelio de posición, egoísta, caprichoso, un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de nuestro Señor. Es un evangelio, amados discípulos, que queréis encajar en un molde fabricado por vosotros mismos. Y ese no es nuestro evangelio, hermanos. Y muchos hacen eso, quieren encajar un evangelio que ellos han creado, fabricado en su mente, encajarlo en un molde, meterlo ahí. Y todos, absolutamente todos, corremos el riesgo de caer en estos errores y pecados, que nuestras expectativas sean otras y nunca, hermanos, se enfoquen en los intereses y la preferencia del reino de Dios y su justicia. Reclamas tu estatus allá donde vas. ¿Quién eres? Tu reino, tu lugar, tu posición son lo primero y lo más importante. Mi hermano, mi hermana, si esto es así, tus expectativas están completamente equivocadas, cerradas y fuera de todo foco. San Agustín de Hipona decía, sal de ti mismo, sal de ti, huye de tu ego. No sé si algunos lo recuerdan, yo ya soy mayorcito, pero no sé si recordáis aquellos espejos que estaban en la feria antigua, que íbamos allí y cuando nos poníamos los espejos, todos nos señalaban a nosotros. Nosotros nos veíamos en cada espejo, en cada molde, en uno más gordo, en otro más delgado, en otro más largo, más fino. ¿Recordáis eso? Qué curioso, ¿verdad? Tenemos que romper con todos esos espejos que te miran a ti mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque algo construido siempre sobre sí mismo y nunca sobre los demás terminará colapsando y finalmente cayendo porque está construido sobre cimientos de arena. ¿Os recuerda eso algo? Y no sobre el fundamento rocoso del Evangelio de Jesucristo. En su muerte y su resurrección. Por tanto, hermanos, necesitamos ver y oír a nuestro Señor dar esta lección a sus discípulos, que también se aplica a cada uno de nosotros, que decimos que somos sus discípulos. Y esto nos lleva a esta tercera escena, ¿no? Esta aplicación, titulada Una lección de humildad, donde vemos que después de esa disputa por ver quién es el mayor, el más grande, quién está en primera posición ahí, quién va a ocupar el cargo preeminente, vemos al Señor que se sienta cerca de ellos, los llama y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Jesús está redefiniendo completamente la grandeza. Lejos de reaccionar con ira, Él se sienta y enseña que en el reino de Dios el primero es quien está dispuesto a ser el último y a servir a todos.
¿Te atreves con esta empresa? Si quieres ser el primero. Pues la verdadera grandeza, como dice aquí el Señor, se deriva del servicio. Y el Señor lo ilustra con esta escena impactante, hermanos, de tomar a un niño en sus brazos, ponerlo en medio de todos los discípulos. Un niño que necesita cuidados. Un niño que no puede ofrecer absolutamente nada. Un niño que está indefenso, a merced de cualquiera, hermano. Un niño necesitado. Y si no están dispuestos a recibir esto, a cuidar, a servir, a recibir aún a los más necesitados, sin esperar nada a cambio, no están recibiendo ni al Señor ni al Padre. El niño es puesto como un claro ejemplo aquí de todos aquellos, incluso hermanos en el Señor, ¿no? Nos metemos todos, pero también los hermanos en el Señor, indefensos, con estatus, digamos, bajo, que no pueden incluso aportar mucho o incluso nada material a la Iglesia, sino solo su amor y su cariño a los hermanos. En el reino de Dios, como dice aquí el Señor, el primero es el que quiera relegarse al último lugar y servir a todos. Y este último lugar, hermanos, no es síntoma de debilidad espiritual, ni de falsa humildad, hermano, es la disposición del corazón por la entrega hacia los demás, a ejemplo del Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu. Ni siquiera con tu propio esfuerzo, con tus mecanismos propios podrías hacer ese servicio tan vital. Sirve a grandes, a niños, a pequeños, a jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, pobres, ricos, blancos, negros, no hay edad, no hay estatus, no hay etnia, hermano. Sirve a todos en todo y sirve de manera humilde. Amén. ¿Estás dispuesto? Servir en el reino, hermanos, es un estilo de vida basado en el amor a Dios y al prójimo. Servir es una actitud del corazón, es una búsqueda constante por agradar al Señor Jesucristo en Amén, todo amén. y con todas tus expectativas centradas en Él y en su obra. Eso es servir. Además, si tú sirves esperando algo a cambio, te equivocas de evangelio, hermano. Si tú estás sirviendo por esperar algo a cambio, te equivocas. Porque prepárate, oye lo que te digo, prepárate para servir y ser rechazado. Prepárate para servir y ser lastimado. Prepárate para servir y ser ofendido. Prepárate para servir y para dar sin recibir nada a cambio. Y si no estás preparado para esto, no estás preparado para servir. Servir, hermanos, requiere fortaleza espiritual que viene del Señor. Tú no puedes servir en tus propias fuerzas. Fortaleza espiritual, hermanos, que viene de su evangelio. Porque si no estás preparado para la indiferencia, puedes salir herido, puedes salir decepcionado, despreciado, rechazado, resentido y puedes aislarte, puedes llegar a aislarte en tu prisión del ego, del ti mismo, del yo, del nada vale sino yo. Este es el terreno que has de pisar en el reino de Dios. Ese es el peaje que hay que pagar en esta autopista hacia el cielo. Esto es lo que dice su palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Estas son las auténticas credenciales. Estas son las credenciales, no las que tenemos mucho, ¿verdad?, de papel. No. Las verdaderas y auténticas credenciales del siervo o de la sierva de Dios. Y estos son los requisitos necesarios. Los requisitos. El desprecio. El rechazo. La decepción. Pero hermanos, déjenme decirle una cosa. Todos estos requisitos nunca, escúchame con atención,
Todos estos requisitos nunca, hermano, el ser despreciado, rechazado, decepcionado, nunca serán requisitos para ser salvos. Nunca serán requisitos para obtener la aprobación de Dios. Nunca. Porque la salvación viene únicamente por la expectativa correcta, que es la de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero déjame decirte algo, estos sí son las marcas distintivas de un verdadero discípulo, de un verdadero siervo y sierva de Cristo. Y en muchas ocasiones, hermanos, y aún hoy necesitamos este baño de humildad que el Señor le dio a sus discípulos. Necesitamos entender que debemos de estar dispuestos a servir siempre y a todos, a pesar de los envites, a pesar del rechazo, de la decepción, del daño que puedan causarnos, hermanos. Tenemos que aprender a poner la otra mejilla. Ahí radica la verdadera grandeza. ¿Quieres resistencia para esto? ¿Sabes si tú te has alistado en el ejército perfecto de Dios? ¿Dispuesto a caer en medio de la batalla y levantarte en el nombre poderoso de Jesús? Amén. ¿Estás dispuesto? Estas son las marcas. Estas son las pruebas. Esta es la evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios, y esto da muestra de que tu fe es una fe viva y vivida. Una fe viva y vivida. Amén. Cuando sirves, y voy a concluir, pero cuando sirves, hermano, tú dejas de ser el centro de atención, el centro de todas las miradas. Y es otra persona la que ocupa tu lugar. Y quiero concluir, hermano, que es dificilísima aplicar esta enseñanza. Qué difícil, hermano, yo diría casi imposible, a menos que hoy rindas tu corazón como hijo de Dios al Señor Jesucristo en obediencia, rogando a Dios. Claro está, que su Santo Espíritu te asista, te ayude. Y no lo digo esto desde una posición moral elevada ni espiritual, ¿eh? No lo digo desde toda humildad. Pues yo he pasado por esto. Todos queremos tener el foco puesto bien enfocado en nosotros. Queremos ser el centro de todas las miradas, hermano. Queremos ser el rockstar, el influencer de la iglesia. Y esa expectativa es una expectativa equivocada. El Señor nos ayude hoy a poner el foco en su reino, que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en Cristo, que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayude y ancle nuestros corazones en estas grandes verdades. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su gloria son y deben de ser, hermanos, los satélites que siempre estén orbitando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tus expectativas sean siempre las correctas. Que tus expectativas, hermano y hermana, siempre tengan el foco puesto en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Relaciona todo cuanto ocurre en tu vida con la preciosa gracia de Dios. Lo vemos en el Evangelio. Lo vemos. Vemos la gracia de Dios activa en la persona de Jesús. Dios hecho hombre. Aquel que tenía todo a su servicio, aquel que tenía toda autoridad sobre los demonios, aquel a quien la naturaleza, a su orden, a su voz, le obedecía, hermanos, aquel a quien los ángeles le sirven aún, aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre, Él viene a servir. Él viene a enseñarnos cómo debemos de funcionar aquellos que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Apliquemos la enseñanza del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros
este sentir que hubo también en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló aún más a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Algunos lo interpretaban en la antigüedad como que descendió a lo más bajo. Por lo cual, Dios lo exaltó. Amén. Hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, hermanos, se doble toda rodilla de las que están en los cielos, los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Todos lo vamos a confesar. Aún los incrédulos, todos van a confesar finalmente que Jesús es el Señor soberano de los cielos y de la tierra. Unos para vida eterna, otros para perdición eterna. Pero todos van a confesar, todos vamos a doblar la rodilla en aquel día delante del Señor Jesucristo. Y tú que me oyes y quizás todo esto te suena a cuento chino, ¿tú quieres servir o quieres ser servido? ¿Tú pretendes siempre los primeros puestos, los primeros lugares? ¿O tú quieres ser siempre el centro de atención? Déjame decirte hoy algo, el mayor ejemplo de servicio, el centro de todas las miradas es Jesucristo. No hay otro como Él. Él tiene el primer lugar en todo. Su posición es la más alta. Él está sentado en el trono a la diestra del Padre. Y tú que me oyes, aparta hoy por un momento tu mirada de ti y mira, fija tu mirada en Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Él ha de ser lo más importante de tu vida. Él ha de estar en el centro mismo de tu corazón. Todas tus expectativas, amados, todos los que me oyen, todas tus expectativas deben de girar en torno a la obra redentora de Cristo. Viviendo para servir. Viviendo para servir. Ven hoy a Él. Y termino con la expectativa correcta, sabiendo que por su muerte y su resurrección, tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido cancelados. Tus pecados han sido finiquitados solo por gracia, solo por medio de la fe. Amén. Amén. Que Dios, nuestro Señor, opere hoy en tu vida por medio de su Espíritu y ponga tu objetivo, ponga tus aspiraciones, ponga tus perspectivas en el plano correcto, en el lugar apropiado para la sola gloria y honra de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, y que tu vida luzca una vida de servicio y abnegación ante Dios y tu prójimo. Amén. Esa es la expectativa correcta. Que Dios os bendiga. Amén.